estamos con el señor Federico Pérez Acosta, quien es hijo del señor Odilon Pérez Ramírez, que fue uno de los grandes realizadores en la formación de este pueblo de Pochindel. Vamos, Pochindel. Nací en 1938, el 27 de abril de 1938. Yo fui hijo mayor de Odilon Pérez Ramírez. Mi padre siempre procuró por el bienestar de toda la comunidad. Fue un hombre que vio por el pueblo. En ese tiempo existió, a donde están las palmeras, un salón grande que era salón de actos y salón de clases. Y luego en esa época, por donde está la casa que fue de mi padre, existió un toril, y había toros aquí en el pueblo, en tiempo de fiestas. Las fiestas se celebran el 2 de febrero, o sea, de la comunidad. Y me contaba mi papá que allí por donde está, enfrente de la casa de Venancio, se llevaron a cabo, ¿cómo se le llama? Cuando hacen pues allí hacían que los ¿cómo se llaman? Que toda como una especie de trabajo manual que hacían los señores del pueblo. Cortiduría. Cortiduría, exactamente. Yo no lo vi. Entonces, ¿eso estaba por la casa de Venancio o estaba donde estaba el juzgado? Donde estaba el juzgado y donde estuvo ahora la iglesia, pues. La iglesia nueva. Sí. Existía a un costado de la capilla, o sea, la que nosotros llamamos iglesia, un salón de actos y salón para dar clases. En aquel entonces, eso se hizo en 1938, 1938. Ese salón de aulas, de clases. Después lo ocuparon como un salón de actos. Cuando ya se hicieron las 3 aulas que están a donde está ahorita el juzgado conciliador. O casa de cultura. O casa de cultura. Pero en esos salones estaban ocupados como salón de actos, en el cual había templete, y en la parte del fondo había figuras hechas para que se viera bonito, ¿no? Y ahí se daban ahí se dio clases, se hacían las asambleas, y a la gente cuando se portaba mal la subían arriba del salón de actos para que pues respetaran en lugar de cárcel. O sea, como estaba alto, lo ocupaba. Como la torre y el frente la elaboró el arquitecto Gonzalo Polo, como en 1948, 47 más o menos. 1940. Lo que me acuerdo. El kiosco, no sé si habrán visto la fecha, pero creo que es del 46 o del 48. 1948. Ese kiosquito lo hicieron para que ahí tocara la banda el 2 de febrero. Se hizo en coordinación con la Casa de los Maestros que existe actualmente, que la desbarataron. La desbarataron.
Y estamos por rescatarla, ¿eh? No, sí, rescátenla y hay que volverle a dar una forma pues bonita. Sí, o sea, estamos tratando de buscarle que quede la misma arquitectura Sí. que tenía. Sí, y luego ahí en la casa donde vivimos ustedes y yo, ahí existió un toril, Que ya... ¿ya? Ya, bueno. Esa calle que cruza del lado de la tienda era un callejón y allí existía una presa cerca de tu casa en donde los alumnos nadábamos. O sea, por Casa Espiridión, podría decir, No, más acá, más Casa acá, casi donde está la barda, la de nosotros. Allí existía una presa y allí nadábamos No, ya. cuando salíamos de clases. Se iban a divertir ahí. Ahí jugábamos un rato. Allí vivían unos señores albiter. Y ¿No te acuerdas cómo se llamaba? los señores, Ajá. don Juan, Juan. don Silvestre, albiter. ¿Quién más? Ellos eran los dueños de la presa. No, la presa la adquirió tu papá. Ajá. En el Tu terreno papá, que él y tiene. el terreno, la otra parte de mi abuelo, porque allí ahí había una placita de toros, en el cual cada que se les ponía a los vecinos, realizaban ese acto de toros. O sea, no tenía que ser exactamente el día de la fiesta. No, ese era... En cualquier momento que... Era un gusto que tenía el pueblo, más o menos esto ha de haber sido como en el 45. Y porque yo ya tenía un poco de uso de razón. Y después del salón de actos hicieron la iglesia, la otra escuelita, pero ya no me acuerdo la fecha si es 45 o es 44. Oh, ya. No recuerdo. Pero en esa fecha se hizo la primaria. Después, en el 52, hicieron la otra escuela, la que está actualmente. Esa se terminó en 1955, porque ahí tiene la fecha. Algo así. Y es toda esa piedra, la trajeron o sea, como lajas, la trajeron de El Rincón. O sea, la cantera. Ajá. Después, yo creo de haber sido como en el 48 cuando hicieron la carretera, bueno, el camino vecinal, porque antes nomás llegaba hasta el monte que le decíamos, o sea, ahí por donde está ahora el Cecite, un poquito más acá llegaba. Después con autorización del municipio se trazó la carretera hasta entroncar con la que viene de San Salvador. En esa época mi papá luchó, aunque no se hizo, él quería pasar la carretera hasta la Laredo, pero los ejidatarios de Cachuchí no permitieron. Si no, hubiéramos tenido mayor acceso para todos los carros que vienen de la Laredo a Tula. Claro. ¿En qué año fue más o menos? Pues como en el 48, no, en el 48 no, como en el 40. La creciente, allí se había hecho Una presa. un boquete grande donde desbocaba toda el agua que llegaba y remolineaba por donde está más o menos el puente actualmente. Ajá. ¿Esos terrenos eran de don Isabel Barrera? No, fueron de unos señores Lozano, nomás que no recuerdo su nombre. Del mismo. Ajá. Sí, inclusive me platican que ahí se criaban charales. Ah, no, eso venían los charaleros del Estado de México. Y más o menos en la esquina de donde está el Cecite, allá había una especie de presa
Y qué mal es que hayan quitado las compuertas, porque tenía sus compuertas donde llegaba el agua y se depositaba todo eso. Se hacía una presa. Se hacía una presa, sí. Allí se hacía una presa y venían a pescar los señores charales. Ahí se daba mucho el charal. Yo también de lo que recuerdo es de las grandes crecientes que se hacían en el 44, que llegaban abarcaban desde la vía del tren viejo, bueno, la vía de donde pasaba un tren, hasta la capilla. O sea que todo eso se inundaba. Una laguna. No, se inundaba, llegaba mucha agua, agua bruta. Y esa se iba para rumbo a San Salvondo, al San Salvador, al de Macú, hasta ir a entroncar al río Tula. Hasta allá llegaba toda esa agua. Eso es lo que yo recuerdo, ¿eh? Es lo que yo recuerdo. Luego las fiestas que se realizaban cada 2 de febrero. Había juegos de básquetbol, había juegos de escuela, los que organizaban los maestros. Esa era una fiesta chiquita. ¿Qué fiestas te recuerdas más, la del Divino Redentor o la de la Candelaria? La de la Candelaria. La del Divino Redentor era nomás, casi siempre fue un recordatorio por medio de misas. Y la de la Candelaria es la original del pueblo. ¿Qué sabes tú de la Virgen? O sea, ¿de dónde? Bueno, esa Virgen me parece que fue de acá, de Olvera. De por acá. Sí, pero la adquirieron, ahora sí que los vecinos del pueblo, porque antes cada año la iban a traer para que se realizara la fiesta, el 2 de febrero. Entonces la Virgen supuestamente la tenían en Olvera y la traían cada año nada más. Sí. La prestaban y hasta que se quedó aquí. Hasta que se quedó aquí, sí. El Divino Redentor es el que estaba aquí. Pero la verdadera Virgen es la Virgen de la Candelaria. Es una Virgen muy milagrosa. Todo el que le tiene fe le resuelve sus problemas. Inclusive me han platicado algunas versiones de que alguien ya no quiso cooperar para la fiesta de la Virgen. Se enojaba. Y que casi siempre los castigos han sido con incendios. Sí, era enojoncita la Santísima Virgen. Por eso es de las candelas. ¿Sí? O sea que... Y este camino que llega hasta a un costado de Tepeji del Río, porque a mí mi padre me dijo, mira, hasta aquí llegaba el camino No se hizo pavimentada porque el señor Holguín, don Nicolás Holguín, no permitió que pasara por ahí la carretera. Pues cosa antigua, ¿no? Que porque le iban a robar, que porque quién sabe qué tantos peros hizo. Si no, aquí fuera. ¿Recuerdas en qué años iba a pavimentar? Bueno, no recuerdo, pero mi papá ha de haber sido como en el 40 y qué, en el 36, algo así, porque pues, yo no vivía entonces. Mi papá en esa época pues, estaba joven. ¿Su papá? Ese señor, permítame, el señor Holguín era el dueño que fue de don Juan Avilés, ese rancho. No, ese rancho fue de los, ¿cómo se llaman estos señores? Lugo. Lugo. Ajá, los señores Lugo. Entonces este Holguín era más hacia arriba, hasta donde está la lomita después de la vía del tren. Porque antes ahí circulaba el tren que llegaba hasta Capula y Izmiquilpan, por allá. Venía de Pachuca o de México, pero ahí se ven todavía las vías en la bajada de San Pedro. Y ese tren pasaba por ahí. ¿Su papá es originario de aquí? Sí, es originario mi papá de aquí. La que no era originaria era mi abuela y mi abuelo, porque mi abuelo era de Olvera
Y mi abuelita, mi bisabuela, era de San Salvador. Y nuestra abuelita Nata, pues también era de San Salvador. Ajá.